A todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2238. Con él comenzamos el apartado de los deberes de los ciudadanos. Estamos, recuerdo, un pequeño contexto, estamos en el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y después de haber explicado ya las relaciones entre padres e hijos y las relaciones familiares, el catecismo extiende ese concepto de obediencia, de respeto, no únicamente a las relaciones intrafamiliares, sino también a las relaciones de sociedad. También tenemos un deber de obediencia y de respeto para las autoridades. En programas anteriores habíamos hablado de cuáles son los deberes de las autoridades. Ahora hablamos, a partir del punto que hoy nos toca, de los deberes de los ciudadanos. Como veis, pues, el cuarto mandamiento es un mandamiento en el que se entra profusamente en temas de doctrina social. Doctrina social. Igual nos puede llamar la atención, porque claro, en una lectura un poco superficial del cuarto mandamiento, nadie hubiese supuesto que entran dentro de él tantas materias que no son exclusivamente intrafamiliares. No, también hay muchos temas de doctrina social en el cuarto mandamiento, no solo en el séptimo, en el no robarás, que como veremos al llegar a ese mandamiento, también lógicamente allí una parte importante de la doctrina social católica se incluye en el séptimo mandamiento, pero otra parte en el cuarto mandamiento, como estamos viendo. Bueno, pues sin más prolegómenos, vamos con este punto, el 2238, dentro de los deberes de los ciudadanos. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios, que los ha instituido ministros de sus dones. Sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana. Obrad como hombres libres, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Bueno, pues aquí hay lo dejo aquí porque continúa el catecismo, pero lo haremos en dos partes, pues para que sea más sencillo el poder seguir su explicación. En primer lugar, una referencia a la visión religiosa del sentido del sometimiento a las autoridades, que nos puede llamar la atención. Una referencia a la visión religiosa. Dice, aquí tomando de Romanos 13, 1, 2, que las autoridades, dice, son como ministros de los dones de Dios. Romanos 13, 1, 2 leo: sométase todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se traerán sobre sí mismos la condenación. Fijaros pues qué texto tan fuerte es este, en el que el sentido cristiano de la existencia nos llama a la obediencia, nos llama a la sumisión hacia las autoridades. Difícilmente se van a encontrar las autoridades un colectivo de ciudadanos que tienen un punto de partida tan predispuesto a la colaboración. Yo creo que no habrá otro colectivo al cual se le haya educado en la palabra de Dios, en su texto fundacional, que es para nosotros la Biblia, con un texto como este: sométanse todos a las autoridades constituidas. Pues no hay autoridad que no provenga de Dios. O sea, nosotros pensamos que la autoridad en última instancia proviene de Dios, y que sometiéndonos a la autoridad, en ella estamos haciendo también un acto de obediencia hacia Dios. Es difícil tener un punto de partida, podríamos decir, tan proclive a una colaboración positiva. Luego también compaginaremos esto, de cómo los primeros cristianos, al mismo tiempo que afirmaban esto, pues también dijeron aquello de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos de ellos murieron mártires de manos del César, por no someterse y por no sacrificarle falsos ídolos, o por no quemar incienso ante el altar del emperador, etcétera, ¿no? Pero este es el punto de partida, sin embargo, ¿no? Toda autoridad proviene de Dios, de manera que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Lo curioso es que tenemos que vivir esta convicción
sabiendo que muchas de nuestras autoridades, en este momento de secularización tan fuerte, Dios les ha dado esa tarea, les ha encomendado esa tarea, aunque ellos no lo saben. Es así. Una gran parte de nuestras autoridades no son conscientes de que Dios les ha encomendado la tarea de gobernar. Y nosotros reconocemos en ellos una delegación divina que ellos mismos no perciben. Ya tiene la cosa, como se dice popularmente, la cosa tiene intriga, ¿no? Pero es así. O sea, nosotros reconocemos un origen divino en la autoridad que ellos tienen, que ellos ni son conscientes de ello. Y claro, por eso nosotros decimos que las autoridades son ministros de los dones de Dios. Ministros. O sea, Dios les ha puesto en sus manos una encomienda y ellos la administran, son ministros de los dones de Dios. No son dueños del cortijo. Tampoco son redentores o salvadores del mundo, porque a veces hay algunas autoridades que proceden no como administradores, no como ministros, ¿no? Sino como si ellos tuviesen que cambiar la concepción de la humanidad, como si ellos tuviesen que cambiar el sentido de la antropología, de qué se entiende por hombre, qué se entiende por matrimonio, qué se entiende por familia, ¿no? Como si ellos tuviesen que reinventar la humanidad. No, mire usted no tiene que reinventar nada. Usted es ministro de los dones de Dios, usted administra. Usted no es dueño del cortijo, ni salvador, ni tiene usted que redefinir los mismos convencimientos de partida, ¿no?, de la humanidad. Pero bueno, hay que vivir, por lo tanto, con un equilibrio grande en la situación actual. O sea, los cristianos reconocemos un origen divino en la autoridad, en las autoridades públicas. Ellos, en una parte, hoy en día en Occidente las autoridades públicas, las autoridades políticas, por la secularización que se ha producido, en una parte muy importante no se dan cuenta de ello. Ahora, una pregunta es, si un político que está en un determinado cargo, una responsabilidad importante, él deja de ser consciente de que Dios le ha puesto en sus manos esa autoridad y que tiene una encomienda por parte de Dios, por el hecho de que él no sea consciente de eso, ¿deja de tener un sentido religioso la autoridad que él realiza? No, lo sigue teniendo. Aunque él no sea consciente, lo sigue teniendo. Exactamente igual que un padre de familia, que igual él ha rechazado a Dios y niega, pero sin embargo él, el cargo que él tiene hacia su hijo, la responsabilidad que él tiene hacia su hijo, en el fondo es un signo de la paternidad divina, aunque él no la reconozca. Es así, o sea, eso es innegable. Bueno, pues nosotros tenemos también un sentido providencialista muy grande, ¿no? Porque claro, y eso también se puede aplicar al caso de unos gobernantes o de unos políticos que rechazan a Dios o que incluso están secularizando la sociedad explícitamente o que están teniendo un tipo de políticas muy hostiles contra el hecho religioso, con un laicismo militante. Sí, también se aplica. Estamos comentando el punto 2238. ¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos para con las autoridades civiles? Y decíamos pues que el catecismo insiste en ese reconocimiento de que la autoridad civil tiene, en última instancia, tiene un sustento religioso. Dios ha instituido a las autoridades civiles como ministros de sus dones. Decimos ministros, no dueños del cortijo, no salvadores, no redentores, no, ministros, administradores de los dones de Dios. Y hablábamos también de que tenemos un deber de sumisión y que no tenemos que tenerle miedo a la palabra sumisión, que sumisión es perfectamente compatible con una libertad madura y una colaboración responsable, ¿no? La palabra sumisión no significa un seguidismo acrítico o una falta de crítica, no significa tal cosa. Y hemos dejado a medio leer el punto 2238. Continuamos. Dice: su colaboración leal entraña, se refiere a la de los ciudadanos, ¿no? Su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de ejercer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Lo primero, que aquí habla de una colaboración leal.
sea, no se trata, por lo tanto, la sumisión, como he dicho antes, no es un seguidismo acrítico. No. La sumisión en el sentido etimológico de la palabra, en el sentido religioso del término, es perfectamente compatible con una colaboración leal y con un sentido crítico también. Colaboración leal, una palabra al este respecto. Colaboración leal. Bueno, con nuestras autoridades es importante que tengamos una corresponsabilidad. Es decir, a ellos en sus manos se les ha puesto pues ese sentido de administrar, de ser los últimos administradores, pero esa administración después, en momentos determinados y en situaciones particulares, también nosotros podemos participar de ella. Por ejemplo, es bastante frecuente que a veces, cuando tenemos un sentido de oposición, ¿no?, hacia unas autoridades con las cuales no estamos de acuerdo, o porque no forman parte del partido político que nosotros hemos votado, o lo que fuere, que igual podemos tener un tipo de oposición totalmente destructiva, según ese principio que dice, mira, pues cuanto peor, mejor. Pues mira, a ver si se hunden cuanto antes y ya está. Así, casi lo mejor que puede pasar es que lo hagan fatal, y entonces a ver si lo hacen fatal y así pierden las próximas elecciones. Esto, aunque lo he dicho un poco a lo burro, pero esto sí que puede ocurrir, sí se puede dar, ¿no?, este tipo de oposición que no tiene nada de colaboración leal, no tiene pues nada de una crítica positiva, sino que sencillamente tiene un principio de destrucción. O sea, yo como hago oposición, pues no lealmente, sino de alguna manera intento sencillamente trapos sucios, lo bueno lo oculto, lo bueno ni lo mento, intento no colaborar con lo bueno, porque claro, si colaboro con lo bueno, luego va a ser él el que se lleve pues la fama, entonces no vamos a colaborar con el que gobierna para que así fracase él solo, déjalo a ver si fracasa cuanto antes. Esto lógicamente es totalmente contrario a este principio de colaboración leal. Es un tipo de oposición visceral, que no es una justa crítica. Y ante esto tenemos que estar siempre vigilantes. Porque es que además es evidente que en nuestra cultura, por lo menos en España, yo creo que existe una vivencia de la política demasiado visceral, muy visceral y muy poco racional. Es así de claro, ¿no? También el hecho, porque a veces nos vemos nosotros pues respondiendo, también como vemos que muchas autoridades públicas utilizan su cargo, pues en vez de para un servicio, sencillamente pues para autopublicitarse. Por ejemplo, ¿no? Es que una de las cosas más duras suele ser el hecho de que cuando vienen algunas elecciones determinadas, todos son inauguraciones. Está todo el mundo esperando a terminar determinadas obras, pues para que vengan unas elecciones y a inaugurar todo el mundo cosas, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues que puede provocar en nosotros una especie de reacción absolutamente visceral, ¿no? Hombre, sí que me parece también justo por nuestra parte decir, bueno, aquí se está haciendo una manipulación pues del erario público, haciendo coincidir inauguraciones con campañas electorales. No me voy yo a prestar para caer en esa manipulación. Bueno, pues bien, y no voy a asistir a determinados actos, podría ser también. Como también otro tipo de abuso en las autoridades suele ser intentar ganar popularidad gastando el dinero que no tenemos, que eso también ocurre, Voy a hacer obras públicas, voy a hacer tal con el dinero que no tengo, endeudando el ayuntamiento, endeudando la nación, endeudando la comunidad autónoma con el dinero que no tenemos, y yo me cubro de fama haciendo no sé qué obras y le dejo las deudas para el siguiente que venga. Pues también eso está ocurriendo. Entonces yo entiendo, yo comprendo que ante determinadas actuaciones de este tenor de las autoridades públicas se puede producir en nosotros un efecto visceral de rechazo. Pero yo creo que tenemos que, como dice aquí el catecismo, tener un sentido primero de colaboración leal. Una colaboración leal que se ejerza también en la justa crítica.
en la justa crítica, sin caer en un tipo de oposición de a ver si lo hacen todo mal, a ver si lo hacen todo mal, para de esa manera, o sea, igual que ellos, igual que una autoridad pública tiene el peligro de intentar hacer cosas con el dinero que no tiene, pues para sus réditos electorales, también nosotros, también los ciudadanos, tenemos el peligro, o los que ejercen la oposición, tienen el peligro de decir, a ver si hacen algo mal para poder criticarles y lo bueno que hagan ni mentarlo siquiera, porque si lo mentas parece que entonces les estás dando tantos. Es decir, que existe ese riesgo, tanto por parte de las autoridades como por parte de los ciudadanos. Y la única manera de superarlo, pues es la visión madura, o sea, el sentido de colaboración leal, la conciencia de que tenemos derechos y deberes, derechos de no ser engañados, derechos de ser informados en verdad y deberes de colaboración, ¿no? Es importante que digamos, la justa crítica forma parte de la colaboración leal. Forma parte de la colaboración leal. Yo creo que los cristianos, es un poco lo que decía así en la entrada del programa de hoy, los cristianos somos los más leales, estamos llamados, ¿no?, por esa doctrina cristiana a ser los más leales, los más sumisos, porque reconocemos, ¿no?, a las autoridades que son ministros de los dones de Dios, pero al mismo tiempo los más críticos, o sea, los más sumisos y los más críticos, y no es contradictorio, porque quien reconoce que el gobernante es un ministro de Dios, lo trata con un gran respeto, pero al mismo tiempo le exige mucho, claro. Yo a quien creo que es ministro de Dios, aunque él no se dé cuenta de que lo es, le exijo mucho. Le digo, oiga, usted administra unos dones que no son de usted. Y por lo tanto, hágalo como tal. Y no confunda usted ser gobernante con ser Dios. Que ese es otro tema. Usted es ministro, es administrador, no es otra cosa. Bueno, como vemos, una doctrina por parte de la Iglesia Católica que yo creo que nos ayuda muchísimo, ¿no?, a vivir este misterio, a vivir la inserción de los ciudadanos en la vida pública. Y bien, damos un paso más. Pasamos al punto 2239. También dentro de este apartado de los deberes de los ciudadanos. Dice, deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Vamos a ver una pequeña reflexión, si os parece, a este respecto. Colaboración con las autoridades. Dice, en espíritu de verdad, justicia, solidaridad, libertad. Bien, ¿qué tipo de peligros podemos tener nosotros los ciudadanos para no cumplir este deber de colaboración con las autoridades, en este espíritu que dice aquí? Pues hombre, pues un peligro muy evidente que tenemos es decir, oye, mira, los T.2239, deber de los ciudadanos, dice, de cooperar con la autoridad civil, cooperar positivamente. Aquí se nos remite a un punto anterior, el 1915, que dice una cosa muy práctica. Dice, los ciudadanos deben, en cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública. Dice, las modalidades de esa participación pueden variar mucho de un país a otro, de una cultura a otra, ¿no? Pero es de alabar la conducta de las naciones en la que la mayor parte posible de los ciudadanos participe en la vida pública. Es decir, aquí el catecismo insiste mucho, valora mucho los sistemas que permiten una participación activa en la vida pública. Vais a permitir una aplicación concreta que yo me atrevo a hacer de este principio de doctrina social católica. A mí me parece que ayudaría mucho a poder poner esto en práctica, esto de que es importante una participación activa en la vida pública, ayudaría mucho el hecho de que tuviésemos un sistema de democracia con listas abiertas y no con listas cerradas. Claro, esto de que uno tenga que meter una papeleta en una urna con el nombre de un partido político, que luego, en el fondo, lo que van a hacer esas personas en concreto, en el Congreso de los Diputados,
tú no puedes tener, mucha control de eso en absoluto. Primero, porque pueden romper disciplina de partido. Primero, en segundo lugar, porque no se sabe muy bien el partido ni lo que piensan un montón de cosas. No se define en casi nada. Cada vez los partidos políticos tienen un tipo de pensamiento más plano y más parecido unos con otros. Mira, pones los programas de partidos unos encima de otro y te das cuenta de que casi se calcan. O sea, es verdad, cada vez las ideologías son más parecidas. Cada vez la izquierda es menos izquierda, la derecha es menos derecha, y cada vez, en el fondo, todos partimos de una especie de ideología globalizada. Es así, una ideología globalizada, meramente liberal, en la que hay un concepto de que la economía, en el fondo, lo acaba dirigiendo todo, ¿no? Bueno, pues nosotros yo creo que tenemos derecho a que las listas sean abiertas, a que yo vote no al tal partido político, sino voto a fulanito y a menganito. Queremos poner nombres propios, porque en el fondo, cuando se vota nombres propios, como ocurre en el Senado, pero claro, el Senado ya sabemos que aquí en España, pues en el fondo tiene muy poco peso en la vida nacional. Si el Congreso de los Diputados tuviese nombres propios y no únicamente siglas de partidos políticos, nos ayudaría mucho más a la participación activa en la vida pública. Porque tendríamos una capacidad mucho más eficiente de promocionar o hacer un voto de castigo. Y además es que sería mucho más fácil votar en libertad. No mire usted, es que yo es que de esta lista que usted me ha dado yo quiero distinguir. Esto me parece, no, tiene que votar la lista entera. Y además, como haga usted una tachadura, voto nulo. Usted no puede tachar nada. Usted no puede añadir nada con lápiz ni con papel. Tiene que meter obligatoriamente un papel entero. Oiga, usted me está coaccionando, me está de alguna manera cercenando de una manera muy fuerte pues mi deseo de presencia en la vida pública de una manera concreta. Y en el fondo es un voto secuestrado. Es un voto secuestrado porque tú metes ahí la papeleta y luego a ver qué ocurre con ella. Este sistema de listas cerradas secuestra en gran parte nuestro voto. Y creo que tiene que ser una reivindicación, una aplicación concreta de este principio de doctrina social que estamos hablando. Las listas abiertas. Por aquello de que, si me permitís el chiste, dice claro que estaba, yo no sé si esto se dice de Jaimito o quién era, ¿no? O Cantinflas, se dice que ¿de qué están hablando? Y dice, no, están hablando de la mujer en general. Y dice, sí, pero ¿de la mujer de cuál general? Bueno, esto es un poco parecido. La mujer de cuál general es como decir, bien, pero tal partido político voy a votar, bien, pero ¿a qué político concreto voy a votar yo de ese partido? Porque claro, al final yo creo que en gran parte son las personas las que responden ellas en concreto a la defensa de unos principios. Y además es que ya lo vemos, después hay un congreso de un partido político en el que hay luchas de poder unos contra otros, tenemos derecho a eso. Bueno, una aplicación concreta. Y como se nos echa el tiempo encima, continúo este punto que hemos dejado a medio leer, el 2239. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Bueno, otra afirmación también de doctrina social, ¿no? Dice, el amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. Hay un orden en la caridad, y en el orden de la caridad, pues también uno tiene que priorizar y amar de una manera especial a su patria. Yo soy consciente que decir hoy esto, en nuestro contexto, pues es que, bueno, suena algo como la palabra sumisión, suena algo que, vamos, que es contracultural, ¿no? Porque hemos perdido en gran parte el sentido patrio, de adscripción a la patria, lo hemos perdido. ¿Por qué lo hemos perdido? Pues porque una patria se forma en torno a unos valores. Pues es evidente que, por ejemplo, pues que la historia de España pues se fue formando en torno a la Reconquista, ¿no?
y fue la Reconquista frente a los musulmanes la que fue poco a poco dando conciencia de nación y de patria, claro, y en torno a una fe cristiana, y en torno a aquel proyecto de Reconquista se fue formando un poco la conciencia de la patria. Es decir, la patria no se forma únicamente porque alguien decrete que aquí hay unos lindes y hasta aquí España, hasta aquí Portugal, hasta aquí Marruecos. No, claro, o sea, la patria no se forma no se llega a formar la conciencia de patria por una decisión arbitraria de que alguien pone unas fronteras. No, hay una historia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Soy Gema de los Alcáceres. Gema, si no le importa... Yo quería ser muy breve. Disculpe, baja Tal un y poquito como decía, la radio. que no... Vamos a ver. No Disculpe se un podía, momentito. o sea, que debíamos de votar los católicos en conciencia. Y yo creo que hoy día no hay ningún partido al que los católicos podamos votar. Porque, como decía antes, casi todos tienen ideas calcadas. Entonces ahora resulta que tanto la izquierda como la derecha defiende el aborto, defiende los matrimonios entre... Bueno, a ver si lo digo, ya me he puesto nerviosa. Los matrimonios de hombres entre mujeres. Entonces, en conciencia, ¿quién vota? Si sabes que si votas a la derecha te defiende el aborto, que no dice que no, que va a quitar la ley del aborto porque sabe que va a perder votos. Entonces, en conciencia es que no deberíamos votar los católicos a nadie. Nada más que eso. Muchas gracias. Vale, gracias a usted. Bueno, ya se habrán dado cuenta los oyentes de que ahí hemos tenido un pequeño lío al comienzo de la llamada, de que la oyente, como algunas veces he advertido, pues ha olvidado de apagar el transistor a la hora de hacer la llamada, y entonces ya casi es imposible comunicarse con ella. Ténganlo ustedes en cuenta. Cuando llamen, apaguen ustedes el transistor, porque es la única manera de podernos después entender. Bueno, pues lo que dice la oyente, pues es verdad. Ese es un gran problema que tenemos. Es un gran problema. Además, creo que aquí ha salido ya en más de una ocasión. Yo creo que tenemos los católicos que tomarnos esto en serio. Existe una vocación a la vida pública que tienen los católicos y que tenemos que ejercerla. O sea, echamos en falta a católicos en la vida pública y también llevando a cabo un grado de representatividad de la doctrina social católica. Lo echamos en falta a la hora de votar. Máxime con este sistema de listas cerradas. Porque, bueno, si hubiese un sistema de listas abiertas, siempre sería más fácil, ¿no?, elegir a uno o a otro en concreto. Pero claro, cuando te obligan a tener que optar en conjunto, oiga, esto es mucho más complicado, ¿no? Luego sí que es verdad, pero creo que también no vale con quejarse, sino que aparte de quejarse, es que precisamente lo que dice la doctrina que estamos aquí explicando es que tenemos un deber de presencia en la vida pública. Un deber de vida y también de conformar opciones políticas coherentes con la doctrina social católica. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. A ver, mire, usted ha dicho una cosa que me parece que es clave, y es que una nación es nación o es patria porque comparte una serie de valores, ¿no? Entonces, yo creo que el problema principal de España es que está perdiendo su alma católica, y entonces estos problemas de falta de unidad que estamos viendo, que son evidentes y que muchos pues los atribuyen a un sistema político concreto, el que salió después de la transición, en realidad yo pienso que es un problema de que España, al dejar de ser católica, deja de ser España, ¿no? Entonces, yo no sé si incluso a veces la Iglesia en nuestro país no pone el énfasis necesario en que esto es un factor fundamental, ¿no? En que cuando España pierde su alma, pues lógicamente acabará disgregándose, ¿no? Respecto al papel de los católicos en la vida pública, yo pienso que en las elecciones europeas tenemos una oportunidad inmejorable, en el sentido de que ahí es una circunscripción nacional, y bueno, sería a lo mejor interesante, aunque no son listas abiertas, que lógicamente sería lo ideal, pues sería la oportunidad de poder presentar una opción que realmente pueda ser votable para los católicos o cristianos, ¿no? Pues quisiera que comentara usted este aspecto. Pues sí, creo que tiene razón el oyente. A mí también me parece, ¿no?, pues que sería muy interesante que hubiese una iniciativa también por parte de católicos en la vida pública, que en unas elecciones como estas pudiesen, ¿no?,
poner en marcha pues una alternativa en la cual también el voto católico pudiese verse reflejado. Igual no exclusivamente católico, porque en una candidatura de ese estilo puede haber incluso personas creyentes de otras religiones, incluso musulmanes, que perfectamente también se pueden sentir ahí mejor representados, ¿no?, que en unas posturas laicistas o secularistas, ¿no? Con respecto a lo primero que ha dicho, pues yo creo que está claro, es decir, que esto es históricamente ha sido la fe católica la que ha configurado la historia de España y la unidad de España. En este momento, en el momento en que nos secularizamos y vamos perdiendo nuestra fe, nos vamos disgregando. Esto es causa y efecto. Esto lo puede un historiador, yo creo que lo puede hacer, lo puede comprobar como causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Pues que es imposible sostener un cuerpo sin alma. Un cuerpo no se sostiene sin alma, se disgrega. Se empiezan a pelear el brazo contra el pie, y el pie contra la espalda, y el pelo se pelea contra la oreja. Es así. O sea, un cuerpo, si no tiene un principio formal que lo una y que lo conforme, y pues es así. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en España pues con el tema del agua? Es así. Pues ahora mismo llevar un agua de un sitio en el que se necesite al otro es imposible. Es imposible porque no existe una conciencia de un valor común compartido, sino que nos estamos zurrando entre nosotros por cualquier cosa que suponga un proyecto común. Evidentemente, la secularización y la pérdida de valores cristianos conlleva muchas consecuencias, tengámoslo en cuenta. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Hola, buenos días. Buenos padre. días, sí, buenos días. Padre, yo quisiera que nos diera un consejo porque, no sé, las circunstancias ahora mismo nos obligan a los padres de familia pues a estar interviniendo en la vida pública continuamente y eso es muy difícil de compaginar con la vida ordinaria y a veces uno no sabe si está dejando las obligaciones de la familia por participar en, no sé si me explico, padre, y al final uno se hace un poco de lío. Yo no sé, también si podría ser un llamamiento esto a las personas que tengan menos cargas familiares a que intenten pues colaborar con las iniciativas que haya para reivindicar lo que nos hace falta ahora mismo a los católicos. Gracias, padre. Bien, gracias a usted.